Buenas noches, nos encontramos con Isabel López, quien amablemente ha accedido de su tiempo para poder darnos una entrevista. Bueno, yo decidí entrar a estudiar traducción e interpretación porque primero me gustaban los idiomas, siempre me habían gustado, y segundo porque para mí era una especie de buscar y encontrar y aprender de nuevas culturas, ¿no? Esa fue una de las motivaciones más grandes, ¿no? Aprender de cosas diferentes a las que vivía yo en mi entorno. Y los idiomas me daban este puente hacia otras cosas, y la carrera de traducción e interpretación, que en esa época era casi desconocida, me parecía atractiva, y era la carrera que comprendía los idiomas, ¿no? A ver, empecemos por el traductor. El traductor tiene que tener buen dominio de la lengua de partida, de llegada, buen vocabulario de ambas lenguas. Tiene que tener un bagaje cultural muy grande, o sea, siempre estar leyendo en los dos idiomas que estés traduciendo. Después, conocer las reglas de gramática y estar siempre actualizándote con las nuevas tendencias de las reglas de gramática, saber utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Ahora el internet, los software que hay, el Trados, y siempre mucha información extratextual, tener una set de investigación. Eso en cuanto al traductor. En cuanto al intérprete, la labor del intérprete, bueno, igual al dominio de las dos lenguas de partida y de llegada, la vocalización, o sea, vocalizar bien las palabras, la memoria y la retención de corto y de largo plazo, porque a la hora que interpretas tú vas a utilizar tu memoria de corto plazo, pero la de largo plazo te va a ayudar a utilizar todo ese bagaje cultural que tú tienes para lidiar con ciertos obstáculos que se te presentan a la hora de interpretar, ¿no? Tal como menciona Isabel, las competencias traductoras que ella considera que debe tener un buen traductor coinciden en su mayoría acerca de las ideas que propone Gill, quien menciona que tanto los intérpretes como los traductores deben tener un buen dominio y conocimiento de la lengua materna y las lenguas de especialización. Además, tener una capacidad de documentación y estar en capacitación constante que permita ampliar el bagaje cultural. Mencionan también que un buen traductor siempre debe estar actualizado con las reglas de gramática de todas nuestras lenguas, que Amparo Hurtado incluye en las subcompetencias comunicativas, que abarcan conocimientos y destrezas de orden gramatical, discursivo y sociolingüístico. Por otro lado, como ambas disciplinas también requieren competencias distintas, un intérprete, al contrario de un traductor, debe tener buena pronunciación, memoria y retención, a corto y a largo plazo. Normalmente traduzco todo y después vuelvo sobre los focos de dificultad, ¿no? Después de pulir mi texto con los focos, ya voy a mi versión final, porque lo que hago yo es, mientras tengo los focos, comparo siempre el texto original y el texto meta. Una vez que yo he absuelto mis focos, las palabras en el diccionario, la información extratextual, etc., que eso es lo que yo le llamo los focos, ¿no? Ya me olvido del texto original y me dedico solo al texto meta, ¿no? Y lo pulo, ya como lengua, ¿no? Si es en español o si es en inglés, ya pulo todo lo que es gramática, puntuación, terminología, y lo dejo y regreso para darle una leída antes de entregarlo. El problema que tenemos los traductores es que siempre es todo para ayer. Entonces, a veces no hay mucho tiempo para hacer todo esto, ¿no? Esa es la única parte negativa, digamos, factor tiempo. Es muy importante. Isabel nos cuenta que cuando recibe el encargo de traducción, lo lee y comprende para luego empezar a traducir. Luego, en la etapa de traducción, ella se vale de diversos materiales de apoyo y realiza toda la documentación necesaria para traducir. Además, dependiendo del grado de especialización del texto, deberá hacer búsquedas más complejas. En la etapa posterior, revisión y corrección, le presta atención a los focos de dificultad, que son los problemas de comprensión y de gramática que surjan. En esta etapa, luego de disolver los problemas con los focos, se concentra en el texto meta para pulirlo como lengua. En otras palabras, corrige errores lingüísticos, gramáticos o alguna desconcordancia de terminología. En su caso, ella revisa 2 veces su texto para asegurarse de dar un buen producto al cliente en la etapa de la entrega. Bueno, hay
toda una serie de parámetros, ¿no? Pero empezando, yo siempre parto por el sentido, ¿no? Que el sentido que transmite el mensaje, ¿no? Ya después también se mide la terminología, que se hayan utilizado los términos adecuados, que el nivel de lengua sea el adecuado. Cuando me falta, veo que se comieron una línea, para mí eso es una mala traducción. Y eso ocurre mucho cuando son textos largos, que ya la vista se cansa, entonces uno ya empieza como que a saltearse. Para mí eso es un error grave, ¿no? ¿Y qué es lo que hace para evitar, por ejemplo, si es que tiene muchos textos largos? Lo que hace es revisar. Y esos textos largos también es muy importante revisarlos 2 o 3 veces, porque siempre tendemos a saltearnos líneas o comernos párrafos. Al igual que Isabel, consideramos que una buena traducción es aquella que transmite todo el sentido del texto de partida al texto de llegada sin perder la esencia del contenido original. Esto es muy importante, ya que existe una serie de elementos extratextuales que acompañan el mensaje. En ese sentido, la traductora pondera darle sentido al texto meta antes de realizar una traducción literal. Podemos observar que se toma en cuenta las posturas de Cicerón, Jerónimo y Lutero, quienes creían en la conservación de las ideas al momento de traducir, a menos que el texto requiera traducir palabra por palabra. ¿En traducción o interpretación? Podría ser interpretación, que es un poco más difícil, ya que es presencial. Bueno, era un congreso de ingenieros, ¿no? Y el tema era sumamente específico, nos mandaron toda la información, pero igual era un tema muy, muy específico, era de la UNI, me acuerdo. Entonces nos pusieron a un ingeniero para que, según las personas, las organizadoras, para que nos apoyara con la interpretación. Pero ellos no saben que cuando uno está interpretando nadie te puede apoyar. Entonces el señor estaba a nuestro lado, pero no pintaba nada. Entonces estábamos nerviosísimas, mi compañera y yo de cabina, y bueno, hicimos todo muy literal, palabra por palabra, interpretamos. O sea, a la hora del break se nos acercaron unas personas que eran como las encargadas del evento y nos felicitaron. Dijeron, ¿ustedes sabían del tema? Bueno, sí, nos hemos preparado, pero ¿qué? ¿Se está entendiendo? Perfecto, las estamos siguiendo muy bien. Entonces, ¿qué había pasado? Miren, qué interesante, que habíamos traducido muy literal y como era una conferencia muy técnica, la literalidad era perfecta para esa conferencia. No había que tratar de interpretar o tratar de uno modificar, no, simplemente transmitir tal cual, porque ellos estaban entendiendo porque eran los expertos, ¿no? Esa fue una de las cosas creo que más difícil que me tocó en interpretación. Como afirma Gill, la interpretación se caracteriza principalmente por la inmediatez del mensaje, que supone una búsqueda previa del tema al momento de la interpretación. Es producido bajo presión y con pocas probabilidades de revisión y corrección. Esta experiencia, contada por Isabel, refleja cómo en algunos de los entornos propuestos por Alexieva, la interpretación se puede realizar literalmente. Esto sucede comúnmente en la interpretación dialógica, para profesionales, donde los interlocutores comparten un mismo marco social y cultural o algún tema de especialidad, por lo cual el intérprete será solo un mediador lingüístico. De este modo, la intérprete Isabel, al interpretar en dicho entorno, acertó en realizar una interpretación literal, que no tuvo que modificar el contenido original u ofrecer explicaciones. En los últimos años, que como hay un gran crecimiento de lo que es traducción, están aprendiendo o están tomando conciencia de que es todo un proceso, ¿no? Pero igual, normalmente la gente, primero que siempre esperan el último momento para mandar a traducir las cosas. Entonces, como esperan el último momento, significa que los plazos son muy cortos, ¿no? Todavía el cliente no tiene conciencia de lo importante que es el factor tiempo para que sea una buena traducción, para que puedas entregar un buen producto final, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Siempre estar en un feedback continuo, dándole el alcance. Antes se creía, y muchos traductores empíricos podían traducir porque había esta idea de que cualquiera podía traducir. Pero esto felizmente ha cambiado, ¿no? Ahora en lo que es traducción, las empresas cada vez buscan más que sean traductores preparados académicamente. Incluso ahora están pidiendo que sean colegiados, ¿no? Son cosas que han cambiado en estos últimos años, ¿no?
En la imagen pública que propone Rosa Luna, existe una falta de conciencia sobre que las buenas traducciones requieren mucho tiempo y dedicación. Como vemos, esto coincide con lo que nos comenta Isabel, ya que muchos de sus clientes le encargan una traducción para ser entregada en un corto plazo, principalmente por el desconocimiento del cliente acerca del proceso traductor. Sin embargo, la entrevistada afirma que la gente está tomando conciencia de nuestra disciplina traductora y está empezando a ser más reconocida. En ese sentido, muchas agencias de traducción están empezando a solicitar una colegiatura por parte del traductor, lo que refleja que nuestra labor se está empezando a ver como una actividad que requiere formación académica como cualquier otra profesión. Por último, como imagen prospectiva, Isabel nos afirma que debemos encargarnos de educar a los clientes en cuanto a nuestro proceso de traducción y hacerles saber cuán importante es toda la información que recibamos por parte de ellos en cada encargo de traducción. Uno tiene que estar en constante aprendizaje, nunca vas a terminar de aprender, siempre estás aprendiendo, siempre te tienes que preparar, siempre te tienes que actualizar, siempre leer, si manejas 2 idiomas, en los 2 idiomas, si manejas 3, en los 3 idiomas. Es una carrera muy linda, mucha satisfacción, pero que te demanda mucha preparación continua, ¿no? Siempre tienes que estar aprendiendo, eso es lo que les aconsejo, no paren de estudiar, no es que terminan la universidad y se acabó al fin, no. Es ahí donde empiezas a seguir y cada vez prepararte mejor.